Salinas está desde exteriores, está en la casa de la viuda del teniente coronel Moral para hablar un poco con respecto a estas dudas que tenemos sobre este caso. Adelante, Juan. Es así, Mike, y como mencionaron al inicio, pasaron los días y lo último que tuvimos fue ese allanamiento que se realizó el fin de semana pasado. Bueno, de ahí a esta parte vamos a conversar ahora con la señora Lourdes para que nos cuente qué hay de nuevo en esta investigación, señora Lourdes, qué sabes vos acerca de todo esto, cómo avanza y cómo está usted, la familia después de todo esto. Muy buenos días. Muchas gracias por venir a mi casa para poder dar también nuestra versión del caso. Yo estoy muy en contacto con el fiscal, el que está llevando la causa. Y hasta ahora se tiene, como todo el mundo sabe, identificado a los presuntos autores. También nosotros lo que estamos tratando de ver es la forma de desbloquear el celular de mi difunto marido, porque ahí constan las amenazas y él guardaba las amenazas. No todo el mundo tiene conocimiento de esto. Tal vez sus familiares cercanos no tienen conocimiento porque para salvaguardar la integridad de mi suegra, ya que ya es una persona mayor, para que no le suba su azúcar o su presión, no se le comentaba a ellos. Pero yo sí sé que existían esas amenazas. Inclusive llegué a denunciar en su momento, pero ya después cuando terminó lo de Tío Rico, cuando él ya se fue a Mingaguazú, ahí medio que nos relajamos, mi mismo marido. Pero al fin y al cabo seguían esas amenazas, seguían. Y él tiene registrado en su celular varias amenazas. Él no recibía llamadas así extrañas, te voy a decir. Y lo que nos duele a nosotros es acá que se arme ese show mediático, que solamente se preocupen en cuánto tiempo que nos separamos, que no nos separamos. Eso desvía lo principal es ahora la investigación. Y duela a quien le duela, yo soy la viuda, tengo todos los papeles. Nos peleamos en innumerables ocasiones, eso es cierto. Como toda pareja. Lo que a mí me duele es que la última vez que vino él junto a mis hijas le dijo, sí le demandé varias veces, pero es por prestación de alimentos. No tenemos iniciado el divorcio, no tenemos nada de eso. Solamente por prestación de alimentos. Y le hizo esa mención a mi hija, que ahora ella quería hablar, pero ya no se puede. Quería decir ella que papá nos dijo que si mamá ya no le demanda, porque yo quería hacer un régimen de relacionamiento nuevo, ya que no se cumplía, porque él venía cada 15 o 22 y no le importaba más tanto venir a verla a su hija. Entonces, si yo no hacía esa denuncia o esa demanda, no es de luego denuncia, es demanda por relacionamiento, él quería volver, él tenía la intención de volver. Siempre fue así, como consta en los mensajes que ella te había mostrado. Se iba 3 meses, se iba 6 meses, inclusive 6 meses estuvimos ocultándonos. ¿Por qué? Porque Víctor, la persona que me acusó, él prohibió que yo ingrese nuevamente en aquella casa. O sea, de cierta manera, él le malinfluenciaba a mi marido. Porque yo sé, nosotros tenemos 22 años de relación, 19 años, no se borran fácilmente. El amor no se olvida, el amor, y también cuestionan por qué no lloro. Yo lloro por dentro, a mí me duele más eso. Tal vez ya me dijeron que tengo que llorar, pero yo no soy así. No soy de armar un show mediático, de llorar, de tirarme. Yo lo único que quiero es que se aclare este tema y que la gente deje de comentar nuestros problemas personales, porque eso dificulta la investigación. Lo importante ahora es saber quién es el autor intelectual de todo este horrible crimen, porque no tenía que haber terminado así. Yo sé que si él seguía vivo, nosotros íbamos a terminar juntos, porque es lo que Dios ha unido, no lo separa al hombre. No. ¿Alguna vez él pudo identificar a alguna persona que le realizó esas amenazas? No, siempre eran de números diferentes, cambiaba nuevamente su número. Y tampoco le veía, no eran iguales las personas que le seguían, pero él sentía eso. A él le seguían, últimamente le seguían. Sí,
le seguían según lo que... Eso sí había comentado también mi cuñado, que sentía eso. Tengo un amigo personal también acá que siempre le cuidaba, que a veces dormían juntos, un vecino nuestro también. Él se sentía así. Por más de que ya haya pasado todo, por eso es que a él le apartaron también de ese cargo, de manera a protegerle su integridad. Pero él debía haber sido el comandante de Viñas, pues. Juan, vos me decías que vos sentías de que... Sí te escucho, Rolando. No, simplemente haciendo referencia nada más. ¿Será que Lourdes podría comentarnos cómo fue esa situación que se había dado y que motivó a ella a presentar esta denuncia ante la comisaría 31 de Reducto? ¿Cómo había ocurrido ese hecho de esa amenaza, de esa situación que le tocó a Guillermo en su momento? Porque hablaban de personas extrañas que quisieron interceptarle, que él se terminó escapando. ¿Qué detalles ella tuvo conocimiento de ese hecho que le motivó a presentar la denuncia? Lourdes, aquella vez que vos presentaste la denuncia ante la comisaría 31 de Reducto, cuando a él intentaron cerrar el paso, le seguían, ¿cómo fue que se dio esa situación? ¿Qué detalles manejás vos al respecto de ese tema? Ese día él no vino acá, porque ya salió tarde de la facultad. Como la facultad le queda cerca más del cuartel, si la clase terminaba tarde ya no venía acá. Y me comentó al día siguiente, y que le salieron al paso, le mostraron las armas de fuego. Y entonces él aceleró, le esquivó y entró. Y que él me había dicho que nos cuidemos, pero para mí no era suficiente que nos cuidemos. Y ahí tuvimos un altercado porque yo me fui y presenté la denuncia. Y que él ya hizo su parte, ya le comunicó a sus jefes. Pero yo le dije, pero vos estás armado, vos estás preparado. Pero nosotras no, éramos vulnerables nosotras. Entonces yo me fui a hacer la denuncia como consta ahí. Y varias veces aquí la patrullera hacía la patrulla, pero eso fue por iniciativa nada más de la comisaría, porque yo tenía que presentar una nota a la comandancia para que nosotros tengamos la custodia total, ¿verdad? Que él tampoco nos gestionó y nos gestionamos. Pero sí, yo agradezco también a la comisaria que la vez pasada vino a ponerse a disposición, me dio todos sus números, que ellos hacen la patrulla no constante, pero cuando mis hijas se van al colegio y cosas así, salen, ellos hacían la patrulla. Y creo que el martes te acompañó también. La acompañó la patrullera cuando se iba a subir en el colectivo, ella se fue al colectivo y se fue la patrullera. O sea, hacen el control. Eso fue lo que ocurrió aquella vez. Y en esa vez hubo alguna otra vez en la que le cerraron el paso, ustedes vivieron algo. Y ya no. La verdad es que a nosotras, tres al menos, nunca tuvimos las amenazas. Solamente el objetivo siempre fue él. El temor nada más nosotros porque nos quedábamos solas. Y más cuando él se iba, nos abandonaba. A veces cuando nos peleábamos, ahí nos sentíamos nosotras más vulnerables. En ese caso, en lo que nosotros teníamos miedo, pero después, a mí, en lo personal, nunca me amenazaron. Escucho, Rolando. No, a ver, tenía otras cuestiones para añadir acá, pero me parece que está bien si la señora quiere hablar del tema para poner un poco un cierre o por lo menos plantar su postura, porque esto se inició no porque se le ocurrió a la prensa ni a la gente opinar, sino que porque fueron declaraciones de quien es su cuñado, ¿verdad? ¿A vos te sorprendió esas declaraciones que hizo tu cuñado el día, esa noche en que ocurrió? Porque al fin y al cabo, a partir de ahí se inicia toda esta situación que usted está describiendo como un show mediático. Sí, no, a mí me molestó muchísimo, me puso nerviosa. Mis hijas me dijeron, mamá, vamos de acá. No, le dije yo, eso es de cobarde huir ahí. Enseguida me presenté con el fiscal y con los camarógrafos que estaban. Yo soy la viuda, soy la esposa. Que yo y Víctor tengamos un roce personal no quiere decir que yo le mande matar a mi marido. Son 22, eso me duele muchísimo, hasta ahora me duele muchísimo. Me duele que él no quiera hacer las paces conmigo. Yo le mandé ya mensajes a él y la que me responde nada más es mi cuñada. Me dice que lastimosamente ellos no van a venir en el rezo final. Sí, mi suegra. Porque él es también orgulloso como Guillermo. No se quiere retractar. Lo que corresponde es que se retracte.
yo acepto las disculpas de Carlos. Carlos es una persona honorable, honesta, sabe cómo soy yo, que siempre aposté a la familia. Lo mejor siempre fue unir a la familia. Inclusive nadie se preocupa de Don Moral. Don Moral yo le llamé y me dijo que él se siente empobrecido porque no se le está llevando más sus víveres. ¿Y quién era el que le llevaba sus víveres? Guillermo. Víctor seguramente que la atiende, pero él me dijo que ahora mismo me siento empobrecido porque a Víctor le domina a su señora y no le está yendo a ver. Yo me comprometí con Don Moral y le voy a darle también a Jacinta lo que le daba mi difunto marido, porque se debe honrar al padre y a la madre, a ambos. Eso me enseñaron a mí. Mis padres son unidos. Yo vengo de una familia unida, por eso siempre aposté a la familia. Por eso tuve que perdonarle muchas cosas a él, que ya no viene al caso ahora, ¿verdad? Que ya es un pasado, ya vamos a recordar lo lindo, lo bonito, nuestros viajes a Disney, nuestro viaje a Cancún, todas esas cosas hermosas que nosotros vivimos con él durante 19 años. Y eso no se borra, no se va a borrar. De nuestras mentes al menos no se borrará jamás. Y lo único que yo pido es justicia. Justicia y que se encuentre a los autores materiales. Y que se termine este show mediático. Yo estoy dispuesta a recibirlo otra vez a Víctor. Si no quiere pedir perdón, bueno, está bien. Pero que ya se termine el show mediático. Porque las más lastimadas acá somos nosotras. Porque él fue irresponsable al emitir esas declaraciones. Él dijo, tenemos indicios, sospechas. ¿De qué? Él dijo nomás eso por la calentura del momento. Yo le perdono. Porque uno dice nomás. Por eso él se llamó al silencio. Las que siguen contestando y siguiendo la historia son mis cuñadas. Pero eso ya no corresponde. Lo que hay que buscar acá es la paz de la familia y la paz de Guillermo en su tumba. Nadie piensa en eso. Vos me estabas diciendo hace rato, ¿pensás que esta cuestión de la orden no vendría por parte de la gente de alias Tío Rico? Vendría por otro lado. Yo tengo, es una opinión personal, porque en varias ocasiones Guillermo nos comentaba cuando venía a comer asado, porque siempre venía a hacer asado acá, cuando estábamos bien. En los momentos en que estábamos bien, él venía a hacer acá asado. Nos mostró la zapatilla que le regalaba a Tío Rico, las cosas que le daba. Inclusive nos llegó a enviar un presente que confiscaron acá, que eran bombones de Dubái y llaveritos de Dubái, que comimos todo y no nos pasó nada, estamos acá vivos, ¿verdad? El miedo era comer eso porque supuestamente me iba a hacer algo. Pero yo pienso que ellos hicieron las paces. En la mano viene por otro lado, no puedo decir nomás por dónde, porque Guillermo estaba muy expuesto ahí en el penal, siempre venía con su dolor de cabeza por los problemas que había, y acá encontraba la paz. Hay veces que nos peleamos y bueno, se quedaba nomás en el cuartel. Escucha a la señora Lourdes, compañeros. Ahora, quiero preguntarle sobre el tema de esto que recibía Guillermo de Tío Rico, las zapatillas y los regalos que recibía de él. ¿Esto se dio antes de la denuncia o ya fue después de la denuncia? Vos hicieron las paces, entonces presumimos que después, ¿verdad? Después. ¿Cuánto? Después, sí. Después ya de que le acusó al coronel Veloto de todo, porque Guillermo entraba en su celda y le decía, no vas a poder, le decía Guarani Pobre, le decía, Nande Puacamo, ay Xereje, le decía. Tío Rico le decía. No, Guillermo le decía a Tío Rico. Guillermo le decía. Guillermo tiene un carácter muy fuerte, muy fuerte. Y él le decía. Entonces ellos hicieron las paces antes de irse a Mingaguazú. Consta por los regalos que él hizo. Y Si es que de verdad hicieron las paces, no debería de ocurrir, ¿verdad? Lourdes, perdón que te interrumpa. Si era una persona muy dura, muy rígida, ¿por qué crees vos que le conocés a Guillermo, le conocía a Guillermo, aceptó esos regalos de Tío Rico? Sí, porque eran regalos ínfimos. Él la plata era mucho. Ese no iba a aceptar. Él aceptó eso de manera a poder llevarse bien con este señor. En algún momento... Eran regalos ínfimos, la zapatilla, la caja de chocolate, esas cosas aceptaba.
¿En algún momento, Guillermo, te llegó a comentar de alguna intención de Tío Rico de traspasar esa línea de los regalos ínfimos, de ofrecimientos de dinero nuevamente o algo más? Sí, inclusive le llegó a decir que su camioneta es muy fea, que tiene que cambiar, le decía así, irónicamente. Pero como él ya le conocía, ya se dio cuenta que era difícil que consiga, porque una vez que él denunció ya no aceptó, él lo que quería era que se le ingrese el celular. Se le ingresaba para que hable con su abogado, solamente para eso. O sea, después de eso otra vez No se le ingresaba para dejar. Tío Rico intentó otra vez entonces ganarse y sobornar de alguna manera a Guillermo. Sí, sí, él intentó de vuelta. ¿Y con Beloto, Lourdes? Con Beloto yo no tengo mucho el conocimiento de lo que dijo, ¿verdad? Pero sí, ahí ya es más duro el tema porque él pues era más antiguo. Y como ustedes saben que ahí existe mucho la disciplina y él no tenía que haber involucrado a un más antiguo, ¿verdad? De ahí viene la mano, que él sobrepasó la jerarquía de él. Él siempre estuvo preocupado por ese tema, siempre, siempre. Lourdes, ¿quién sospechás que mandó matar a tu marido? Y no sabría, si sabría, iba a decir, y vamos a ir a agarrarle directamente. Pero yo solamente pienso que no, tal vez no fue Tío Rico. ¿Y esa tal vez no fue. Ahora, Lourdes, porque... pero está relacionado, perdón, que te interrumpí, ¿por qué crees que no es Tío Rico, decías? Por el tema de los regalos y porque hicieron las paces. Ahora, ¿crees que podría guardar relación con otras personas que pasaron ahí por Viñascué, donde él estuvo mucho tiempo, o que incluso pueden estar todavía allí? Claro que sí. Eso yo también había mencionado ayer a los investigadores, porque los investigadores también vinieron acá, según mi trabajo. Estamos en contacto siempre. Y porque yo conozco, ellos me consultaron de él, también estuvo por Ciudad del Este, estuvo por Concepción, por el Chaco, por lugares donde él pasó. Pero ahí en la cárcel también tuvo roces con varios presos, ¿verdad? Presos. Y que también le decomisaba, porque él era el encargado de revisar los víveres que llegaban. Y si es que había, qué sé yo, whisky o marihuana o caña, lo que se metía, él siempre sacaba. Y tal vez alguien muy susceptible que no le gustó, que siempre le sacaba, también puede ser. Hay que investigar a todos los que él estuvo durante 2 años en la cárcel. Y ese trabajo era muy vidrioso para él. Los más sonados nomás son Tío Rico. Lourdes. También estuvo la de Carmen Villalba. En ese tiempo también recibía muchas llamadas para que le hablen a Carmen Villalba. De esa, por ejemplo, se olvidan. Lourdes, se olvidan que hubo también, esa presa también estuvo ahí. Lourdes, en el tiempo en que estuvo Guillermo ahí. Lourdes, sí. En algún momento Guillermo tuvo un roce con Yanina García, esposa de Sebastián Marcet. Creo que ella fue la que quiso ingresar el celular, ¿o no? No, ella después ya entró en la cárcel, pero no llegó al menos a comentar nada relacionado a esa persona en particular. Al menos a mí no me llegó a comentar nada. Y esos roces que vos haces referencia, ¿fue ya post ese incidente? O sea, después de lo que ya sabemos, el intento de ingreso celular, los problemas que tuvo con otra gente allí adentro. Sí, después ya fue. ¿Y de qué tono era? ¿Eran amenazas o simplemente eran roces verbales? ¿Cómo te llevó a manifestar él? Que tenía su celular y a veces ya ni miraba. Ya ni miraba él, por su paz mental, me decía él. Porque de que le va a llegar las amenazas y no terminarían, pero de que tenían. Ya él a veces ya no quería ni mirar legalmente su celular, porque es estresante estar en ese trabajo, recibir amenazas y estar todo el tiempo. Por eso es que yo siempre le decía que nos vayamos a rezar. Por último, al menos de mi parte, aferrarse más a Dios.
Por último, por lo menos de mi parte, Lourdes, su traslado de Viñascue a la Suprema Corte de Justicia Militar, ¿cuál fue el motivo real de su traslado? Y supuestamente era para protegerle. Supuestamente fue para proteger su integridad, para que ya no esté expuesto. Pero para mí que fue un error, eso él debió ser comandante ahí. Porque el que estaba como comandante salió y el que estaba preparado era él. Le sacaron de ahí y se quedó más vulnerable, a mi parecer. Lourdes, la verdad es que nos quedamos con ganas de hablar más y de conversar más, pero también entiendo que la justicia es la que debe llevar adelante todo esto y hacer las averiguaciones correspondientes, que es lo que en principio decías, ¿verdad? Que tu interés está Sí. en que se haga justicia con respecto a la memoria de tu marido. Claro, claro. Eso es lo más importante ahora. No pelearnos en la familia o ver detalles de cuándo nos dejamos, que nos divorciamos. Eso ya es secundario. Lo importante ahora es saber quiénes son, porque se desvía demasiada la investigación. Y yo eso no quiero que se quede ahí nomás. Yo quiero que se descubra. Queremos mis hijas por la paz. Sí, creo que también toda la ciudadanía. Juan, gracias por el reporte y gracias a Lourdes por conversar con nosotros también en esta mañana. Lourdes Duarte es la viuda del teniente coronel Morales.